¿Alguna vez has sentido que alguien te sigue en la oscuridad? ¿Que por más rápido que vayas, algo está justo detrás de ti? Bueno, eso fue lo que me pasó esa noche. Y te aseguro, nunca lo olvidaré. Era cerca de las 2 de la mañana. Estaba en mitad del desierto, donde las carreteras parecen no tener fin. Solo asfalto, polvo y oscuridad. Me había tocado una entrega nocturna y la verdad, estaba cansado, pero no tenía opción más que seguir. Mi única compañía era el sonido constante del motor y el zumbido de la radio. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un par de luces en mi espejo retrovisor. Al principio, no le di importancia, pensé que era otro coche que había tomado la misma ruta. Sin embargo, algo no cuadraba. A pesar de que iba a gran velocidad, las luces no se acercaban, pero tampoco se alejaban. Simplemente estaban ahí, a una distancia constante, siguiéndome. Reducí un poco la velocidad, esperando que el coche me adelantara. Pero nada. Las luces seguían exactamente en el mismo lugar. No había ni un solo vehículo que pudiera ver más allá de esas luces. Empecé a sentirme incómodo. Había algo raro en todo esto. Aceleré, tratando de despegarme, pero no importaba cuánto presionara el acelerador. Las luces seguían ahí. Siempre a la misma distancia. Siempre en mi retrovisor. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me dije a mí mismo que tal vez era un espejismo, un reflejo extraño en la carretera. Pero no podía apartar la mirada del retrovisor. Estaban ahí, fijas, siguiéndome como si estuvieran cazando. Traté de calmarme, respiré hondo, pero cada segundo que pasaba, las luces parecían más amenazantes. Tomé una curva cerrada, esperando que el coche no pudiera seguirme o que al menos las luces desaparecieran de una vez. Pero cuando salí de la curva, ahí estaban de nuevo. Sin perder ni un segundo, siempre en mi retrovisor. Entonces, ocurrió algo que me hizo sentir un frío en la columna vertebral. Las luces comenzaron a parpadear, como si el vehículo estuviera comunicándose conmigo. No un parpadeo normal, sino algo deliberado, como si me estuvieran enviando una señal. Empecé a sudar, aunque el aire dentro del camión estaba helado. Sentía un peso en el pecho, un pánico que no podía controlar. Mi mente empezó a divagar. ¿Quién estaba detrás de mí? ¿Qué querían? Miré a los lados de la carretera, buscando algún lugar donde detenerme, pero no había nada. Solo el desierto vacío, la oscuridad y esas luces. Finalmente, vi una pequeña parada de descanso a lo lejos. Decidí que tenía que detenerme, enfrentar lo que fuera que me estaba siguiendo. Llegué al área y estacioné el camión rápidamente, esperando que las luces pasaran de largo, que al menos me dieran una pista de que o quién estaba atrás de mí. Pero cuando miré hacia atrás, no había nada. Las luces, el coche que creí que me seguía, todo había desaparecido. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran arrancado el alma. Salí del camión, mi respiración entrecortada, y miré a mi alrededor. La carretera estaba vacía. No había rastro de ningún vehículo, ni marcas en el asfalto, ni el sonido de un motor alejándose. Me quedé ahí, de pie en la oscuridad, tratando de encontrar una explicación, alguna lógica que me devolviera la tranquilidad. Pero lo único que había era silencio. Un silencio espeso y aterrador. Volví al camión y encendí el motor, deseando salir de ese lugar lo más rápido posible. Sin embargo, algo dentro de mí seguía sintiendo que no estaba solo. Miré una vez más el retrovisor, y justo cuando iba a arrancar, vi algo que jamás podré olvidar. Una figura, de pie en la distancia, donde las luces habían estado. No era un coche. No era humano. Era algo más. Algo que no pertenecía a este mundo. Y lo peor de todo, me miraba. Aceleré sin pensar, sin mirar atrás. Y aunque dejé esa parada y esa carretera lejos, esa sensación de ser observado nunca me ha dejado. Porque, aunque no lo vea, sé que sigue ahí, en algún lugar, esperando. ¿Alguna vez has recogido a alguien en la carretera y sentido de inmediato que cometiste un error? Era una noche de lluvia torrencial,
de esas que te ciegan, y yo llevaba horas manejando. Estaba solo en una carretera desierta, una de esas rutas secundarias que cortan por los pueblos más pequeños, donde las estaciones de servicio cierran antes de medianoche. No había visto a otro vehículo en kilómetros. El sonido de las gotas golpeando el parabrisas era tan constante que empecé a perder la noción del tiempo. De repente, en el borde del camino, bajo la luz tenue de los faros, vi a una mujer. Estaba empapada, con la ropa pegada al cuerpo, el cabello negro cubriéndole el rostro. Su brazo estaba levantado, pidiendo que la recogiera. Mi primer instinto fue seguir de largo. Algo en mi interior me decía que no debía detenerme, pero mis manos actuaron por sí solas. Pisé el freno, y el camión se detuvo a unos metros de ella. Miré por el espejo retrovisor, dudando por un segundo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero ¿qué iba a hacer? No podía dejarla ahí, bajo esa tormenta. La mujer subió sin decir una palabra. No me miró, no me agradeció, simplemente se acomodó en el asiento del copiloto, temblando. Noté que sus manos estaban pálidas, casi translúcidas, y sus uñas parecían haber sido mordidas hasta la carne. Sentí un frío inexplicable, como si la temperatura hubiera bajado en cuestión de segundos. ¿A dónde te diriges?, le pregunté. Pero no respondió. Solo miraba al frente, sus ojos oscuros fijos en la carretera, como si no me hubiera escuchado. Insistí una vez más, pero ella seguía en silencio. Decidí concentrarme en manejar y dejarla tranquila, pensando que tal vez estaba en shock o algo así. Los minutos pasaron y, a pesar de que la calefacción estaba encendida, la cabina seguía helada. Me sentía incómodo, como si hubiera algo más allí con nosotros. De vez en cuando, lanzaba una mirada rápida hacia ella, pero seguía inmóvil, con el rostro aún cubierto de cabello mojado. Entonces, sucedió algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Al pasar junto a una señal, vi de reojo algo que no tenía sentido. Reflejado en el cristal de la ventana, vi su rostro. No estaba mirando al frente, como yo creía. Me estaba mirando a mí. Pero no de una manera normal. Sus ojos estaban completamente abiertos, fijos en mí, sin pestañear. Y lo peor era que su sonrisa se extendía de una manera antinatural, de oreja a oreja. Un sudor frío me recorrió el cuerpo, y cuando giré la cabeza hacia ella, su rostro estaba nuevamente cubierto por el cabello, como si nada hubiera pasado. Mi corazón empezó a latir rápido. Apreté las manos en el volante, intentando concentrarme, pero una sensación de terror irracional me invadía. El sonido de la lluvia parecía volverse más fuerte, más pesado, como si algo invisible estuviera presionando la cabina desde afuera. El aire se sentía denso, irrespirable. Finalmente, decidí que no podía seguir así. Aceleré y le dije que la dejaría en la próxima estación de servicio. El silencio era insoportable. Minutos después, vi las luces de una parada a lo lejos. Cuando por fin llegamos, frené bruscamente y le dije que se bajara. Pero cuando me giré para mirarla, el asiento estaba vacío. Mi corazón dio un vuelco. Ella no estaba. La puerta no se había abierto. No la escuché moverse. El asiento estaba empapado, y aún sentía el frío que ella había dejado, pero no había rastro de ella. Salí del camión, buscando a mi alrededor en la lluvia, gritándole, preguntándome si había saltado mientras conducía, pero no había nada. Nadie. Solo la oscuridad, la lluvia, y mi respiración entrecortada. Volví al camión, temblando, y me quedé allí, en silencio, intentando comprender qué había pasado. Revisé las cámaras internas que llevo siempre en el camión, y lo que vi me heló la sangre. La cámara del copiloto mostraba que el asiento había estado vacío todo el tiempo. Desde esa noche, nunca más volví a recoger a nadie en la carretera. Y cada vez que paso por esa ruta, acelero, porque sé que, en algún lugar de esa tormenta, ella sigue esperando. ¿Alguna vez has sentido que algo te estaba siguiendo, pero no podías verlo? Eso fue lo que me pasó a mí, solo que no era una sensación. Era real. Aquella noche, estaba en una ruta que había recorrido 1000 veces antes.
No había nada fuera de lo común. Era una entrega de rutina y llevaba un cargamento pesado, pero no el más pesado que había transportado. Estaba seguro de que todo estaba bien asegurado antes de salir del almacén. Pero, unos kilómetros después de pasar la última estación de servicio, comencé a notar algo extraño. El camión se estaba moviendo más lento, como si llevara mucho más peso del que había calculado. Miré el tablero, y todo estaba en orden, pero la velocidad simplemente no subía, aunque pisara el acelerador. La carretera estaba desierta, ni un alma a la vista. Me dije que tal vez era una pendiente que no había notado, algo en el terreno que me estaba frenando. Pero no, la carretera estaba plana. Algo no encajaba. Decidí que lo mejor sería detenerme y revisar la carga. Quizás algo se había aflojado, tal vez una de las cajas había caído y se estaba moviendo. Era raro, pero era lo más lógico. Frené a un lado de la carretera, apagué el motor y cuando salí de la cabina, el aire estaba extrañamente quieto. Ni una brisa, ni el sonido de algún animal en el campo que rodeaba la carretera. Nada. Caminé hacia la parte trasera del camión con el corazón acelerado, sin saber exactamente por qué estaba tan nervioso. La puerta trasera estaba asegurada, tal como la había dejado. Abrí las cerraduras y levanté la puerta, esperando ver algo fuera de lugar. Pero todo estaba exactamente donde debía estar. Las cajas, las cuerdas, todo perfecto. O eso pensé al principio. Al iluminar con la linterna, noté algo que me hizo retroceder. Había marcas de polvo en las cajas. Marcas de manos. Como si alguien, o algo, hubiera estado moviendo las cajas. Eran marcas frescas, largas y delgadas, como si unas manos se hubieran deslizado por los lados, buscando algo. Pero no había nadie más. La carga se había cerrado con llave desde el almacén. Nadie más podía haber entrado. El miedo me invadió, pero traté de tranquilizarme. Tal vez alguien había dejado esas marcas antes de que yo recogiera el cargamento. Quizás algún empleado había movido las cajas sin guantes. No podía ser lo que parecía, ¿verdad? Decidí cerrar todo de nuevo y continuar. Quería llegar al destino cuanto antes y olvidarme de eso. Pero apenas subí a la cabina y encendí el motor, sentí que el camión volvía a pesar más. Esta vez, mucho más. Era como si alguien hubiera subido a bordo y se hubiera sentado justo detrás de mí, sobre la carga. El motor rugía, pero el camión apenas se movía. El miedo creció en mi pecho, apretando como un puño. Miré al retrovisor, esperando ver algo que no quería ver. Pero solo estaba el oscuro vacío de la carretera. Aceleré tanto como pude, sentía como si estuviera huyendo de algo que se aferraba a la parte trasera del camión. Entonces, un golpe. Un fuerte golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del remolque. Sentí el impacto a través del volante, vibrando en mis manos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. ¿Qué demonios estaba pasando? Frené bruscamente, temblando. No podía más. Iba a bajar y averiguar qué estaba ocurriendo, aunque no quisiera saber la respuesta. Apagué el motor y bajé de la cabina con las piernas temblorosas. La carretera seguía vacía, silenciosa, pero ahora sentía que alguien me observaba. Como si algo estuviera allí, justo fuera de mi vista. Llegué al remolque, abrí la puerta con manos temblorosas y las cajas estaban todas en su sitio. No había nada fuera de lugar. Pero el peso seguía allí. Lo sentía en el aire, como una presencia invisible, sofocante. Y entonces lo vi. Entre las cajas, en la esquina más oscura, algo se movió. Algo que no tenía forma. Una sombra que no pertenecía a ningún objeto que pudiera ver. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa, esa sombra, se deslizaba hacia mí, lenta pero imparable. No recuerdo cómo llegué de nuevo al camión ni cómo arranqué el motor, pero cuando me di cuenta, ya estaba conduciendo a toda velocidad, sin mirar atrás. El peso, la sensación de que algo estaba conmigo, se desvaneció apenas crucé la frontera del estado. Desde ese día, nunca más volví a tomar esa ruta. Y lo que sea que subió a mi camión aquella noche,
Espero que se haya quedado allí.